por el mandatario en el proceso de reordenamiento económico y la mejora de los índices fiscales con la adopción de medidas como la reducción de los subsidios a los combustibles y el tamaño del Estado en áreas no prioritarias. La funcionaria destacó además el enfoque del programa especialmente en lo referente a las iniciativas destinadas a precautelar y mejorar las condiciones de vida de la población y animó al gobierno nacional a continuar con las medidas orientadas a alcanzar un crecimiento sostenible. Así lo expresó en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter. El encuentro de Davos sirvió igualmente para promover el país como un destino seguro para las inversiones. El presidente Moreno pasó revista con Carlos Brito, director general de IB InBev, los planes de inversión del mayor fabricante mundial de cerveza en el país y sus proyectos para la siembra nuevamente de cebada en las provincias de Chimborazo y Bolívar. La compañía ha comprometido inversión en el orden de los $480 millones para el sostenimiento y ampliación de sus operaciones en Ecuador. La delegación ecuatoriana ha mantenido en Davos encuentros de negocios con representantes de multinacionales para promover la política de incentivos para la atracción de capitales foráneos. Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior. Nos hemos reunido con algunas empresas multinacionales que ven a Ecuador con otros ojos y que se han comprometido a visitarnos para evaluar distintas alternativas de inversión, lo cual es importante. Recordemos que un país dolarizado necesita integrarse al mundo, firmar acuerdos comerciales, atraer inversión extranjera directa, ya que dicha inversión necesita mercados. Y cuando no tienes acuerdos comerciales, el mercado se queda reducido. Ante la crisis política, económica, social y humanitaria que estremece a Venezuela y que alcanzó su punto más alto con la juramentación como mandatario interino del máximo representante de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el presidente Lenín Moreno reconoció el relevo del mando presidencial e hizo votos por la instauración de una nueva era democrática, que incluya elecciones libres en el menor tiempo posible en el país caribeño. Lenín Moreno Garcés, presidente de Ecuador. Compatriotas, un saludo especial desde Davos. Ecuador ha demostrado siempre su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Ha pedido reiteradas veces que la honda crisis política, económica y social por la que atraviesa el hermano país se solucione por medios pacíficos. Ecuador, por eso, se hace eco del pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Venezuela, que dentro del marco de las normas de la Constitución de su país ha declarado que corresponde un relevo presidencial, en el mando presidencial. En ese sentido, la República del Ecuador reconoce como presidente interino de Venezuela al señor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Ecuador augura que el nuevo presidente interino, en el marco de la ley, llame a la brevedad posible a elecciones libres y transparentes, con amplia observación internacional, e inaugure, así, una nueva era de prosperidad democrática y de fraternidad en su país. El gobierno de todos. Muy buenos días, queridos invitados. En primer lugar, saludo al consejero Santiago Cuesta, asesor fundamental en un proceso que se inaugura. Y como advierte uno de los rotativos más importantes de nuestro país, yo no creo que se trate de una moda, pero así ubica como titular el diario El Expreso. Dice: la moda de las concesiones llega a la seguridad social, pero esto es como que anuncia también otro frente de concesiones que me parecen las más adecuadas, pero no para olvidar los despropósitos y abusos, los escudos que desde el partido de gobierno le quieren hacer a Richard Espinosa. Si él es el causante de todo esto. Pero como estamos en lo preciso, en lo más significativo, me permito dar la más cordial bienvenida a Santiago Cuesta. Gracias, Santiago, por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Gonzalo. Yo he preparado un panel, ¿no? Un panel en el que están interviniendo responsables, directos, amigos, que reflejan, creo entender, el pensamiento del empresariado ecuatoriano, de los académicos y de los analistas,
de esta coyuntura tan importante para nuestro país en la que vas a resultar autor, cómplice y ojalá no encubridor. Porque esto es lo que alegaban ayer precisamente los primeros esbozos de reacción, gente que dijo que, ¿cómo que vamos a procesar o a inaugurar un proceso de entrega, de subasta, de lleven lo que puedan, una cosa así? Y por eso me dije a mí mismo, esto amerita la presencia del depositario de la confianza del señor presidente de la República, que resultaste tú. Santiago, dígnate explicar a los otros invitados, porque me falta ofrecer una bienvenida muy cordial al doctor Ramiro Crespo y este momento ya al doctor Fernando Santos Albite. Estábamos pensando en el otro, René Ortiz, decían por aquí. Sí, ¿no hay tal? Ya. Digo, bueno, yo mismo sugerí, recordará el nombre de el respetable exministro Fernando Santos. Muchas gracias por estar aquí, caballeros. Procedamos entonces, así, doctor Santos, ¿cuál sería la gran interrogante que usted enciende desde el sector empresarial, desde el sector experimentado de los sectores hidrocarburíferos, eléctricos, que usted tiene pleno conocimiento y ha dominado? No solamente en conocimientos también, sino en responsabilidades administrativas. ¿Qué le gustaría que Santiago Cuesta le explicara? Muy bien, bueno, buenos días Gonzalo, buenos días Santiago, buenos días Ramiro y a la audiencia. Mire Gonzalo, sobre el tema de las privatizaciones o el estatismo, creo que hemos debatido unas 2 décadas. ¿No es lo mismo privatizaciones que concesiones, o sí es lo mismo? No es lo mismo, no es lo mismo, pero quizás digamos una premisa general. Los monopolios estatales son una desgracia. Todo monopolio, público y privado, es una desgracia. Comenzando por el monopolio estatal. Hagamos un poquito de historia, Gonzalo. ¿Cuál fue el primer monopolio de esta república? El monopolio del alcohol, los estancos. El Estado monopolizaba esta sustancia tóxica para vendérsela a la raza indígena y sacar dinero. Y la tenía embrutecida durante siglos para sacar dinero y con eso financiar la burocracia. Yo doy fe por ser otavaleño. Usted da fe como se tomaba en esa comarca, ¿verdad? Después, este era un país pequeño, los monopolios eran pequeños. Cuando vino el petróleo en los años 70, se dijo, este petróleo, porque había una dictadura militar con un concepto izquierdista, nacionalista, es estatista, este dinero que sirva para alimentar al Estado. ¿Y qué hemos creado? Los 10 años con un dinero extraordinario por el ingreso petrolero. Vea la corrupción de los monopolios estatales. Las Naciones Unidas han dicho que ha habido perjuicios de 2.500 millones de dólares en proyectos de 5.000 millones. Y yo añadiría un poco más, son 3.500, porque las Naciones Unidas bondadosamente dicen que en la refinería del Pacífico se han gastado costaba 1.000 millones. Eso no cuesta un centavo, porque esos 1.000 millones son también votados. ¿Por qué se permitió tanto saqueo, tanto malgasto, tanta mala adhesión? Porque el Estado era el que manejaba estas empresas. Pero el Estado estaba administrado por una persona muy identificable. No importa. Porque no siquiera es el consorcio de accionistas de esta alianza nacional, pues, ¿no? El partido del presidente Correa. El señor presidente Moreno como que quiere cambiar el formato legado por su antecesor. Yeah. Pero usted dice el Estado.
El Y Estado en el debe Estado- salir de los negocios. El Estado no es para negociar. El Estado es para regular y controlar esa regulación. Aquí y en la China. Ahora, ¿cuáles son las experiencias de la empresa privada manejando el sector? Excelente, Gonzalo, excelente. ¿Quién creó este nuevo país? 2 compañías extranjeras, la Texaco y la Gulf. Qué bien manejada. Usted le invitaba aquí al gerente de la Texaco, a don René Bucaram, Aquí hicimos el foro de opinión el foro de petrolera. opinión petrolera. ¿Qué modelo? Vaya usted a una empresa privada, vaya a la AGI, vaya a la de las pocas que quedan a la Repsol. ¿Qué organización? ¿Qué corrección? Todo contrato, 3 oferentes, todo bien. En cambio, el Estado, por más que usted ponga ángeles a manejarlo, ya tiene una estructura mal hecha. Y no solo en el Ecuador. Pemex era un ejemplo de corrupción y sigue siéndolo. Argentina, la empresa argentina. En Venezuela. La empresa venezolana no puede ser más colapsada. Entonces, con esa premisa, yo creo que es necesario que el Estado siga controlando y vigilando a las actividades privadas, pero que se privatice lo que se puede. En los Estados Unidos, que es el principal productor de petróleo del mundo, no hay una empresa estatal. Pero bien, usted me decía cómo hay que hacer esa privatización. Perfecto, Gonzalo. Tenemos ejemplos en los años yo lo 80. que le pedí es que le pregunte al hacedor. Le voy a preguntar al hacedor. A él pregúntele cómo es que usted piensa hacer. No me responda a mí, sino al hacedor. Le voy a preguntar al Pregúntele. hacedor. Tenga la bondad, doctor. Con muy breve introducción. A partir de los años 80, con la señora Thatcher en Inglaterra, las privatizaciones se pusieron de moda, como decía alguien, de Argentina a Zimbabue. Pero ¿qué pasó, don Santiago? Que lamentablemente la corrupción estatal permeó los sistemas de privatización. Y muchísimas privatizaciones se dieron corruptamente. Y dieron origen a fortunas ilícitas. Ahí está la Rusia, los zares, los amigos de Putin. En México, el señor Salinas de Gortari, que ferió las grandes empresas de telecomunicaciones, abrió un poco el petróleo a sus grandes amigos. Hoy tiene usted los millonarios mexicanos, no se diga los amigos de Menem, ¿no? Entonces, lo que la ciudadanía quiere es que haya transparencia, que haya corrección, que haya procesos límpidos en la privatización, en la cual yo estoy de acuerdo. Pero no que quisiéramos caer de un sistema corrupto a otro sistema corrupto con pretexto de la privatización. Entonces, ¿cómo se garantiza esa transparencia del proceso privatizador? Para que no salga solamente del guión o del libreto, naturalmente, de convicción que tiene Fernando Santos como exministro y perteneciente también a un partido de, si es que hay que ideologizar la iniciativa que usted busca ponerle nuevamente en vigencia, que pertenece o perteneció a un partido de centro derecha. Quiero entremezclarle con Fabricio Villamar, actual asambleísta, con esta opinión. Se van a robar CNT. Si es que CNT en el año 2015 declara que tuvo utilidades por 300 millones. Y el gobierno nacional, por medio de uno de sus voceros, dice que la quieren vender en 4.000 millones. Es más o menos como que si usted va a vender su casa propia para irse a arrendar. Es más o menos como si usted va a vender la tienda de la que saca el sustento para su familia, para tener la platita para comer el mes entero y el siguiente mes no vive más. Si es que de vender CNT le salen 4.000 millones, 4.000 millones se van a gastar en 2 meses, Gonzalo. La misma persona a la que usted hace referencia, dice que CNT tendría en este momento alrededor de 8.700 personas, que con 4.000 personas puede funcionar bastante bien, que a las personas que están de más se les debería liquidar y que la empresa extranjera que se haga cargo podrá tener ganancias, pero les entrega 4.000 millones de este rato. Se van a robar CNT. Esa es de las pocas empresas que entrega patrimonio al Estado, que le entrega recursos al Estado mes a mes. Yo creo que hay que tener mucho ojo con eso. ¿Cuáles son los ladrones que ha contratado el señor Cuesta? No, a ver, contrataron una empresa extranjera para hacer la valoración y para hacer toda el due diligence para poder vender esa empresa, para buscar quién se va a hacer cargo. Mi contraparte estuvo allí. Le dije, ¿y quiénes son los que se van a robar? Para ver si te indicia por lo menos, ¿no? A ver. Santiago, bienvenido, muy buenos días. Muy amable. Le voy a contestar a Fabricio Villamar primero.
Yo no sé dónde saca la cifra de 300 millones de dólares de utilidad. Si las tiene, que es un genio, porque no hay contabilidad. No hay contabilidad en CNT, no hay contabilidad en Petroecuador, no hay contabilidad en las 21 eléctricas, no hay contabilidad en ninguna empresa del Estado. ¿Eso te dijo Pablo Celi? No. ¿Cómo sabes que no hay Porque contabilidad? yo las he solicitado y no existen. Y no entregan. No existen. No existen. ¿Y por qué ¿Cómo no existen? justificaron esa inexistencia? Hay mira, justificaciones. Sí. Pero, ¿qué modito le dan? ¿Qué estilo utilizan? Yo te voy a dar el resultado. Durante la época de Correa, no tener contabilidad significaba no tener que mostrarle a nadie cómo habían invertido, en qué habían invertido. Y en una contabilidad, si tú compras un activo, lo vas a tener que depreciar y vas a saber cuánto te costó al inicio. Y podrías hacer un seguimiento hasta la fuente para averiguar cómo te costó, cuánto te costó, qué tan bien funciona, cómo funciona. Desgraciadamente, la falta de contabilidad es el mayor apoyo a la corrupción que existe. Luego. Cuando el presidente Moreno me pidió que colabore con él, me pidió para eficiencia y optimización del Estado. Y hemos venido trabajando en esto. Entonces, yo, Fabricio Villamar, ¿qué te pidió? Para eficiencia y optimización del Estado. Yo, Fabricio, que le tengo mucho cariño, es un buen hombre, creo que está mal informado, además con el INRI de político, porque él lo que está haciendo es campaña. Le voy a informar cómo funciona. ¿Cómo funciona tu plan? No, es un plan que lo hemos venido activando desde hace algún tiempo y no me voy a referir a una empresa porque el presidente Moreno fue muy claro. Dijo, se debe concesionar todo aquello que esté mal administrado por el Estado, que desgraciadamente son todas, y buscar un mecanismo que sea transparente, lo que pide Fernando, lo que me va a pedir Ramiro también, y le voy a explicar cómo funciona el mecanismo. El mecanismo que se ha diseñado es el siguiente. Primero, como no hay contabilidad, ¿cómo puedes vender una compañía que no sabes, primero, cuál es su utilidad, cuáles son sus activos? No hay ni inventario de los activos valorados. Entonces, ¿qué es lo que se decidió? Se decidió empezar por hacer un inventario de los activos. Una vez que tengamos el inventario de los activos, esos activos pasarlos a una compañía nueva, que va a ser 100% del Estado. Esa compañía pasa sin ningún pasivo, excepción el pasivo laboral. Una vez que tenemos esta compañía, ¿qué es lo que se va a hacer? Contratar a una empresa, a una banca de inversión, para que nos diga cuál es el máximo valor con el cual nosotros podríamos concesionar su administración. No es lo mismo privatización. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Y le voy a poner varios ejemplos para que usted lo pueda ponderar por qué se deben hacer las cosas como se deben hacer correctamente, en beneficio de todos los ecuatorianos. El señor Villamar dijo que la compañía ganaba 300 millones de dólares. Yo tengo el último resultado que lo publicó El Comercio. Y Cenel supuestamente gana 172 millones de dólares. Entonces se quedó equivocado casi con un 50% o 100%, como lo miren, de las utilidades que él ha declarado que va a haber. Segundo, que se van a robar los 4.000 millones y ni siquiera sabe cuál es el destino de los fondos. Por lo tanto, sigue equivocado. Ustedes ya tienen destino para esos El destino fondos. que es de estos fondos ya se los voy a explicar. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que se piensa aplicar para todas las empresas? Primero, separarla para saber cuáles son los activos que realmente valen. Dejar el cascarón de la empresa antigua. Hacer un contrato para la concesión de la administración, que será un contrato de adhesión, es decir, cualquier firma que intente participar en la licitación tendrá que aceptar ese contrato en forma obligatoria. ¿Ese contrato qué va a contener? Primero, un respeto irrestricto a los trabajadores de esa institución. Yo, por ejemplo, me reuní con todas las centrales sindicales y ahora te voy a dejar, Gonzalo,
el estudio que ellos hicieron de la conversación que tuvieron conmigo y que están de acuerdo, básicamente en todos los puntos. Es decir, los sindicatos están de acuerdo en que se concesionen las empresas. Se les advirtió, porque yo no miento, se les advirtió que la fuerza laboral que se va a quedar es la fuerza laboral necesaria. ¿Te dignas recordarnos los nombres de los conversatorios con quien protagonizaste para que se den cuenta el resto de trabajadores ecuatorianos que ha habido una consulta por con supuesto. sus máximos dirigentes? Desgraciadamente, yo no me recuerdo los nombres en este momento, eran 68 representantes los que estuvieron. Los principales, si estuvo sabe. Richard Gómez, representante de la CUT, estuvo el presidente del sindicato de CNT, estuvo el presidente del sindicato de las eléctricas, estuvieron representantes de todas las provincias. No recuerdo. No recuerdo los nombres, honestamente, Gonzalo. En el teléfono lo que tengo es esto, que te lo voy a leer. El sector de CNT, CNT, mira las diferencias de opiniones. Esto es publicado por El Comercio el día de ayer. Activos, 2.486 millones. Pasivo, 622. Patrimonio de 1.864. Resultados, 85 millones. Es decir, un poco más de 3 veces menos resultados de lo que dijo el señor Fabricio Villamar, el asambleísta Villamar, a quien le tengo respeto y cariño. Con él he conversado varias veces. Lo que pasa es que una cosa es cuando te lo dicen personalmente, otra cosa es cuando hacen manifestaciones políticas. Y aquí creo que vino ayer a hablar de forma política. Ya lo hizo la manifestación en otros medios también. Sí, claro. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que se hace? Separar los activos que realmente tienen valor de la empresa, dejar los pasivos en el cascarón. Entonces sí podrás hacer un due diligence de la empresa. Va a ser muy rápido. Si yo mañana tengo que reconstruir la contabilidad de Petroecuador, Petroamazonas, de las 21 empresas eléctricas, probablemente el gobierno del presidente Moreno fenece y no tengo la reconstrucción de las contabilidades. ¿Y usted cómo puede vender una contabilidad? Y los ecuatorianos deben de saber cómo puedo vender algo que no sé qué contabilidad tiene, no sé ni qué activos tiene. Entonces, lo que hemos hecho es... Pero no son ustedes los dueños. No, perdón. Los dueños somos nosotros. Exactamente, ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, una vez que se traspasa a esta nueva compañía, esos activos ya podemos hacer contra la facturación de la empresa versus estos activos que tengo, más el pasivo laboral, 0 pasivos bancarios, 0 pasivos de ninguna clase, podemos entonces sí poder obtener cuál es la rentabilidad potencial de la empresa bien administrada. Un periodista me preguntó cuando yo le pedí a él que sea parte de la comisión de calificación de las bases de la licitación y que sean parte de la adjudicación. Y te voy a invitar, Gonzalo, que tú seas uno de ellos. Y ese periodista me va a decir lo mismo que me dijiste tú. Nosotros estamos para investigar, para observar. Y yo le dije, no, señor periodista. Este es el dinero de todos los ecuatorianos. Esta empresa es de todos los ecuatorianos. No te pido que me acompañes en esta aventura como periodista, sino como ecuatoriano. Y quiero que te sientes conmigo, conjuntamente con otras 50, 60 personas. ¿Por qué te resulta una aventura esto? No es una aventura, es una realidad. Son empresas... No, vos acabas de calificar esta instancia como una aventura en la que te has metido. Ah, no, en una aventura porque para a ti la que no me quieres invitar, te ¿no? estoy para invitando, ver qué tal es. Te quiero invitar. He invitado a Anderson Boscan, he invitado a la señora Yaney Nostroza, he invitado a asambleístas, he invitado a todos los dirigentes gremiales que pongan sus representantes. He invitado a Jorge Rodríguez de la Comisión Nacional Anticorrupción, que sea parte. No solamente de la... Porque aquí se habla mucho de que en las bases tú puedes hacer las marañas para que entonces fulano, sutano, sea el favorecido. Por eso, déjame terminar de encontrar. Inclusive ya voy a desinvitar a Yaney Nostroza. Voy a invitar a la Dalid de la Libertad de Expresión, al señor Corral.
Sebastián Corral, creo que el que funge de dueño de Teleamazonas, que me dijo que me daba el derecho a la réplica, pero que si mencionaba a la familia Egas me daba un trompón en la boca. Esos son los periodistas ahora que tienen libertad de expresión. Este es un dueño de Canal, este no es periodista. A él lo voy a invitar, a que forme parte de esto. Entonces, el contrato es un contrato de adhesión. ¿Para qué traes a colación Porque asuntos que ustedes han protagonizado entre ustedes? No sé por qué razón. Porque ayer el señor saca pero... comunicaciones en la prensa, en la televisión de él, donde realmente tergiversa una declaración. Yo me pasé con Fausto Yepes hora y media explicándole cómo era el proceso. Cuando lo entendió, hizo un menjurje de cuarta categoría para darme palo. Realmente ecuatorianos, pegándonos ecuatorianos que queremos hacer una cosa bien, me parece mal. Pero por eso simplemente es un codazo que damos en la vida, como los que recibo yo. Entonces, ¿qué es lo que se decidió? Tú mismo te autocalificas de que nos estás dando un codazo. Entonces, te lo pongo así. Una vez que tengamos el contrato hecho, inmediatamente le vamos a dar, aquí tengo ya los nombres de para que los puedas invitar, Gonzalo. Osvaldo Chica, presidente de CNT, Richard Gómez, presidente de Fedelec, José Augusto, secretario, Johnny Sánchez, presidente de la Asociación de Trabajadores, Carlos Bermeo, secretario del sindicato de CENEL. Y fueron 68, por eso es que no te puedo decir los nombres de todos. Una vez que tengamos la compañía, la nueva empresa que va a tomar los activos, esa empresa tendremos que hacer un contrato. Ese contrato tiene 4 partes. La primera parte, garantizar los derechos de los trabajadores, que se queden. Segunda parte, garantizar los derechos del Estado. Y tercera parte, garantizar los derechos del inversionista. Se han tergiversado en redes sociales que si yo obtengo solamente el 25% de la rentabilidad, el Estado se queda con el 25% de la rentabilidad, el 75% se lo roba la empresa. Entonces, que yo no conozco nada. Déjenme explicarles. El ejemplo que yo puse fue el ejemplo del CNT. Y en el diario El Comercio lo reprodujeron bien. Dije, esto está sujeto a aprobación del presidente de la República. Lo que dije yo fue, señores, la concesión, ¿por qué se debe dar? Por varias razones. La primera, y le puse un ejemplo muy sencillo. Usted comprar 5 gigas de navegación, un chip, 5 gigas de navegación, y escúchenme todos los que usan teléfonos celulares, 5 gigas de navegación, 300 minutos de conversación telefónica, le cuesta en Argentina $6. Yeah. En Chile, $10. En Perú, $8. En Vietnam, $2. En China, $6. En Ecuador, usted paga $30. Al del ático que dice que es la joya de la corona, la empresa más rentable, ni siquiera sabe lo que ganaban las empresas. CENEL y SELEC son muchísimo más rentables que CNT. ¿Por qué los ecuatorianos tenemos que pagar? ¿Y los primos de Correa, a cómo cobraban la tarifa telefónica? A $30. Los primos, quiero decir, ideológicos, ¿no? En Venezuela. Ah, no, también. Este momento en México, ¿cómo está la tarifa? En México es más barata, en México está a $12. Pero le hago la pregunta, ¿cómo es posible que en Argentina cueste $6 y el 500% más caro en Ecuador? Cuidado, la empresa que me vendió el chip y me dio el servicio era Movistar, la misma que está acá. ¿Por qué en Argentina esa empresa cobra $6 y aquí yo pago $30? Usted paga, el pueblo paga. Entonces, CNT, que debió haber sido la empresa que elimine el duopolio, que controle, que baje las tarifas, no lo ha hecho. Entonces, ¿te emplearía a ti como asesor el señor Bolsonaro con la experiencia que adquieras en Ecuador? Yo no aceptaría trabajar para una persona de ultraderecha. No. Yo creo que Bolsonaro es el resultado, así como Correa fue el resultado de una mala gestión. ¿Cómo va a manejarse Bolsonaro en una también secuencia no privatizadora,
concesionaria más bien. Es que en Brasil ya no existe nada por concesionar ni Ya, por privatizar. ni por Ya lo hicieron. privatizar. Y yo concuerdo con Fernando. Las privatizaciones que se hicieron en Perú, en Chile, En Argentina. en Argentina, en México, fueron una porquería. Y aquí esa es la diferencia entre concesionar la administración y entre privatizar. Concesionar ¿Cómo significa... estableces tú la diferencia? Es muy fácil. Concesionar es yo le entrego a Gonzalo Rosero la administración, vamos a poner un ejemplo, de las eléctricas. Todo el monopolio eléctrico. Monopolio. Las tarifas siempre serán reservadas para que el Estado, como decía Fernando, regule. Las tarifas van a ser reguladas siempre por el Estado. Pero les voy a poner ejemplos. El señor Correa, por ejemplo, dijo que tenía que pagarse 380 millones de dólares para darle la concesión. Ahí sí, la concesión era válida para Correa, del espectro radioeléctrico a Claro. Y digo, me pagan 380 millones o que les vaya bonito. Yo te hago una pregunta. Si el señor Correa hubiera recibido solo el 25% que él dice, este año, Claro, gana 300, más de 300 millones, 300 millones, por lo tanto hubiera recibido 75 millones anuales. En 15 años hubiera recibido 1,000 y pico de dólares. ¿A quién le fue bonito? Efectivamente, Claro. le fue bonito a Slim. No le fue bonito al Ecuador. Hubiéramos recibido prácticamente más de 3 veces más si hubiera tomado mi criterio. Entonces, ¿qué es lo que se decide aquí? Primero, un contrato de adhesión en el cual se establecen todas las normas que será conocida por ti, Gonzalo, y por todas las personas que vamos a invitar, que serán 50, 60 personas. La valorización la hará una banca de inversión una vez que conozcamos todo. ¿Y quién gana la licitación? Una banca de inversión. Sí. Tienes ya... Tengo varias. Y voy a dar los nombres. Guggenheim, Credit Suisse, Rothschild, JP Morgan. Es decir, las 5 o 6 bancas de inversión más grandes del mundo están dispuestas. Con ellos negocié. A mí no me cobran un centavo. ¿Estas bancas con quiénes se alinean con mayor frecuencia? No, las bancas de inversión son demasiado grandes. Por ejemplo, Guggenheim, que es una de las más chicas de las que tengo yo, tiene maneja un capital de 310,000 millones de dólares. Es decir, solamente 3 veces el Producto Interno Bruto del Ecuador. Bien. Pero terminemos. Entonces, una vez que determine el valor, y vamos a poner el ejemplo de CNT. Pero es que van a haber objeciones. Y una primera la recojamos de Marcelo Larrea. Tú lo conoces y lo ubicas. Lo conozco muy bien, pero déjame terminar 2 cositas nada más. No, para que le aclares a Sí, él. claro, no, pero es que la va a atender más claro si le digo, termino Bueno, de hacer. bueno. El valor es el mismo. Vamos a suponer que son 4,000 millones. El contrato es de adhesión. El plazo máximo es de 20 años. ¿Quién gana la licitación? El que ofrece menor tiempo. Por si acaso, el pago de los 4,000 millones sería de contado. Ahora sí estoy dispuesto a contestarle cualquier cosa a Marcelo o a Ramiro o a lo que... Sí, y yo estoy ubicando una persona que se oponga, digamos, Por favor. porque esa es mi obligación de medio de comunicación plural. Así es que, Marcelo Larrea, bienvenido. Ayer le llamamos para que tenga usted la bondad de intervenir con su opinión respecto a lo que este momento el consejero presidencial está explicando al público ecuatoriano. Muchas gracias, Gonzalo, muy gentil por esta invitación. Saludos a Santiago, a Ramiro y a Fernando, y saludos a la distinguida audiencia de Radio Democracia. El problema de fondo es que efectivamente las empresas públicas han sido mal gestionadas, y mal gestionadas por responsabilidad de los gobiernos que han designado a personas inadecuadas en la gestión de las mismas, como por la incidencia de otros sectores, en este caso ya no públicos sino privados, que han medrado de la corrupción de estas empresas. Por eso las primeras inquietudes que tiene el pueblo ecuatoriano es la responsabilidad del gobierno nacional de esclarecer las relaciones del señor Topic y el señor Glatt con las gestiones de CNT. Por ejemplo, de esclarecer los estados financieros. Si, como dice Santiago, no existen los balances adecuados, es urgente que inmediatamente haya una intervención para que esos estados financieros sean claros. Yo he visto estados financieros de las empresas, tal vez no son los precisos, pero existen unos que pueden ser cuestionados, y no es que no existe absolutamente nada.
Y la inexistencia de balances no justifica de ninguna manera la concesión de empresas, que se trata de empresas rentables, cuya función debe ser garantizar el mejor servicio para la sociedad ecuatoriana al menor costo posible. De esa manera se puede beneficiar a las familias y a los ciudadanos que tienen que pagar menos por las tarifas de los servicios de telefonía, de internet, así como también de los servicios de luz eléctrica, y también al conjunto del aparato productivo. Ya. Denos los soportes, Marcelo, denos los soportes de la empresa bien manejada y que lleva el nombre, obviamente, de CNT. Bueno, hay problemas serios en CNT y hay denuncias serias que deben ser esclarecidas sobre los manejos económicos de CNT. Pero es evidente que CNT tiene no solamente los activos de los que se hablan, no solamente tiene la red de telefonía fija más importante del país, heredada de toda la historia de la telefonía ecuatoriana. Pero la telefonía en el actual momento es solo uno de los negocios de telecomunicaciones y tiende a ser uno de los negocios marginales de telecomunicaciones, a pesar de lo gigantesco que es. Hay áreas en las que la innovación tecnológica está cambiando completamente la cultura humana. Tenemos el Internet de las cosas, el Big Data, la robótica, la nube, la inteligencia artificial. Y en consecuencia, los próximos 20 años a los que Santiago quiere concesionar esta empresa van a significar cambios tecnológicos fundamentales. Y el crecimiento y las expectativas de crecimiento del área de telecomunicaciones son gigantescas. Claro, Marcelo, pero usted le adjetiviza a la CNT como una empresa bien manejada, de alguna manera bastante bien rentable. Entonces, ¿en dónde sustenta usted esa calificación? La empresa es evidentemente rentable. Ha generado, si no me equivoco, alrededor de 200 millones de aportes al Estado en el último ejercicio fiscal y puede generar mucho más si está honestamente administrada. Hay que desmantelar las redes mafiosas que operan interna y externamente en las empresas públicas para transformarlas en empresas. ¿A quiénes indicia usted en esta red mafiosa que maneja CNT? ¿En una parte o totalmente? Hay denuncias que son de dominio público sobre las actividades del señor Topic, las relaciones del señor Topic con el señor Glass, las relaciones de ellos con el señor Correa y con todo el manejo irregular del sector de telefonía. Hay además, evidentemente, incorrecciones que tienen que ser superadas, como la necesidad de que CNT asuma una posición de liderazgo en la telefonía celular también. Pero yo me estoy refiriendo a la proyección de los 20 años futuros de las telecomunicaciones en el país. Y hay áreas como la inteligencia artificial, áreas como la robótica, áreas como la Big Data, que van a penetrar todas las actividades de la sociedad. Concesionar una empresa en una forma de privatización encubierta como la que se está planteando va a tener consecuencias gravísimas para el conjunto de la economía del país. Por eso, políticamente y socialmente, la iniciativa que se ha puesto a dominio público ahora de entregar CNT por $4.000 millones carece completamente de sentido y confronta al gobierno del presidente Lenín Moreno con el conjunto de la sociedad ecuatoriana, no solo con quienes se oponen a las privatizaciones tradicionalmente, sino con el conjunto del sector productivo, que no sabe qué va a pasar con las tarifas del sector eléctrico, que no sabe qué va a pasar con las tarifas de los servicios de telecomunicaciones, que interpenetran cada vez de forma más agresiva el conjunto de las actividades productivas. En consecuencia, estos temas tienen que tratarse con muchísimo más responsabilidad y seriedad. Además, es obvio que la función de un consejero del presidente de la República es contribuir al éxito del gobierno del presidente, no interferir en áreas que tienen autoridades públicas definidas, que son los ministros de telecomunicaciones y del área de electricidad. Un consejero no es un ministro de Estado, ni es una autoridad pública, ni es un superpresidente para definir a dónde se van a llevar estas empresas, que son empresas que, como usted lo ha dicho y lo ha ratificado Santiago Cuesta mismo, pertenecen a todos los ecuatorianos. Nadie le ha dado a Santiago Cuesta la facultad de decidir el destino de estas empresas. Son temas pero sí a su aconsejado. De la sociedad ecuatoriana. Pero de alguna manera sí a su aconsejado es el presidente de la República, el jefe del Ejecutivo, el que ha dispuesto esta negociación, si cabe el término, o este formato para mejorar los ingresos fiscales. A propósito, Marcelo, ¿si algo quiere agregar?
Bueno, fundamentalmente que una propuesta de esta naturaleza, en lugar de contribuir al desarrollo del gran diálogo nacional que ha planteado el presidente Moreno, lo que hace es desbaratar la posibilidad de construir consensos que permitan que los problemas que estas empresas tienen y que el futuro de empresas estratégicas de la sociedad ecuatoriana, en donde además se entrelazan los problemas de seguridad nacional, sean adecuadamente debatidos, discutidos y consensuados. No se trata simplemente de un acuerdo con dirigentes sindicales sobre la expectativa de que ganarían un 15% de las utilidades de las empresas, un mecanismo para legitimar una acción de esta naturaleza que afecta al conjunto de la sociedad ecuatoriana y a todos los sectores, que son los derechos y los intereses que tienen que ser protegidos por un gobierno responsable. En una cuenta, muchas gracias Marcelo, hasta siempre. En una cuenta, Santiago, distinguidos invitados, doctor Santos Albite, Ramiro Crespo, Mauricio Pozo, exministro de Economía, en una cuenta verificada de él, anota este instante lo siguiente: concesionar el CNT a 20 años no es parte de una definición clara de cuál es el rol del Estado. Estoy como dedicado a ustedes que entiendo están apoyando en unos casos. Yo creo que están apoyando de alguna manera porque ustedes tienen una experiencia en formatos concesionarios y privatizadores de otros países. Son especializados o han empleado mucho seso para admitir cuál es la metodología que hay que utilizar o el formato de negociación con los futuros concesionarios que ustedes han visto tienen luces de éxito en otras naciones vecinas de las mismas características que Ecuador. Entonces, Mauricio Pozo dice concesionar el CNT a 20 años no es parte pues, de una definición clara de cuál es el rol del Estado. Punto 1. Si la obesidad estatal, repito, ecuatorianas, ecuatorianos, si la obesidad estatal no se corrige, estas acciones serán solo medidas desesperadas ante la falta de plata. A este paso, terminarán vendiendo las Islas Galápagos y tú terminarás vendiendo el panecillo. A ver, dos cosas que quiero ponerte en punto. Primero, no a mí. Lo que dice, sí, Mauricio también. Lo que dijo Marcelo, garantizar el mejor servicio al más bajo costo. Vamos a poner 2 ejemplos, te voy a poner. Te puse de ejemplo que en Argentina valía $6 lo que aquí vale 30. Por lo tanto, no funciona así. Sería más barata, porque aquel que venga va a concesionar. Él habla de robótica, de nubes y todo lo demás. Me suena maravilloso, suena bonito políticamente. Pero ni la robótica ni la nube es de propiedad de CNT. Pertenecen a multinacionales. Por lo tanto, CNT no tendría capacidad de hacerlo. Entonces, ¿por qué no han hecho algo de robótica, algo de lo que han hecho? CNT no ha dado 200 millones, como lo dice Marcelo, nuevamente porque no tenemos balanzas. Los cambios tecnológicos que él dice van a estar en el contrato. Pero tampoco han dado gratis que conozcamos nadie. Pero le voy a tomar la cifra de él, $200 millones al año, dice él. Perfecto. Si yo la vendo en 4.000, estoy cobrando por adelantado los futuros $200 millones anuales que gana la empresa y yo los cobro en este momento. Adicionalmente, me quedo con el 25% de la utilidad, que Marcelo omitió decirlo, que yo lo he repetido en varias ocasiones. Adicionalmente, los trabajadores van a ganar el 15%, por supuesto. ¿Por qué un trabajador de Porta o de Movistar gana 20, 18, $24,000 al año por concepto de 15% de las utilidades y los trabajadores de CNT no ganan? Adicionalmente, el Estado, como esta ya es una concesión, el Estado a la empresa concesionaria le va a cobrar el impuesto a la renta. Entonces sumemos 25% de las utilidades, 25% de impuesto a la renta, más 15% de los trabajadores, el 65% de la plata se queda en Ecuador. Entonces, por amor de Dios, no politiquemos con esto. No. Entonces, no sé si Mauricio Pozo quiere pero seguir va a mantener pagando. el presidente Moreno la obesidad estatal
A ver, la obesidad estatal que Claro, habla porque Mauricio está Pozo, con sus panas, digamos. Por supuesto. No quiere resentir a sus panas. A ver, si es le- un ejército si le de molesta- correístas que están por supuesto. este momento instalados y que también te van a seguir la pista. No, pero si me dan palo todos los días. Por eso es que yo quiero hacer esta concesión multipartidista, llamémosla así. Ya. Yo estuve en la asamblea y les pedí a la Comisión de lo Laboral que me envíen 4 legisladores para que sean miembros de la comisión. Si que no hay nada que esconder. Ujú. Se van a sorprender de que el valor es único. El contrato es de adhesión. Y gana la licitación la empresa que menos años de concesión ponga. Es un solo casillero. Nada más. Ujú. Entonces, señores, vengan a investigar. Yo les pido que vengan a investigar. Entonces, no, para terminar, a Mauricio Pozo que me habla de la obesidad. Pero si la obesidad solamente no para se darle una corrige. idea. No, le voy a dar una idea que habla Mauricio de la obesidad, yo tengo que contarle a Mauricio. Si la obesidad no se corrige pasando del sector público al sector privado, 20.000 trabajadores que tiene entre CNT y las eléctricas del Ecuador, dígame cómo reducimos. Entonces, si Mauricio Pozo quiere que yo reduzca médicos, enfermeras, profesores, policías, militares, pues está equivocado. No le voy a dar la mano en ello. Pero si reducimos las empresas públicas que tienen una sobrecarga, y yo fui muy honesto con los trabajadores, le dije, señores, sus derechos serán garantizados. Tal vez ladronzuelos, comisionistas, los que manejan contratos del Esos Estado, van a gritar. los jovencitos y los viejos. Por supuesto, eso acuérdense. ¿Y por qué no acuérdense se lo que libera nosotros- de ellos el señor que en el presidente momento- y su administración? En el momento en que esto se concesiona, viene una empresa privada y vamos a terminar ¿con quiénes? Le voy a poner otro ejemplo. Muchos asambleístas tienen, de sus provincias piden el cargo del director de CNT, el cargo de la CTE, el cargo de la NT, el cargo de la eléctrica, el cargo de la tal del Seguro Social, el cargo del hospital. ¿Por qué lo piden? En el momento en que usted lo concesiona, es una empresa privada. Esa no se deja presionar por ningún político. Entonces, con esto vamos a reducir el tamaño del Estado y vamos a tener liquidez. El problema aquí, y vale la pena tocarlo en algún momento, es dónde se deberían ir los fondos. Yo encuentro 2 puntos, nada más. El destino. El destino de los fondos. El primero... El déficit. No, yo estoy en desacuerdo. El primero, pagar parte de la deuda externa. Disminuir la deuda cara, porque esta no tiene costo. Ujú. Y el segundo, La deuda cara es la deuda china, por decir la algo. deuda china, los bonos que se han emitido para poder financiar los huecos que tiene el Estado. La deuda de Washington es cara. La deuda del Fondo Monetario no. Y la deuda de Nueva York es cara. También es cara, por supuesto. La emisión de bonos es Ya. caro. La deuda europea. Todas son caras contra cero. Es que esto ya no es deuda. Usted no se deshace de un activo, concesiona. Recuerden, ecuatorianos, el Estado sigue siendo 100% dueño. A la vuelta de los 20 años, todos los activos, con todas sus mejoras, con todos los avances tecnológicos que pedía Marcelo, van a incrementarse y van a volver a ser propiedad del Ecuador. Ojalá. En 20 años yo ya tendré 85 años, espero estar vivo. Si estoy vivo, veré cuál es el resultado. Probablemente en 20 años, el nuevo presidente de esa época... Tendrás al frente a San Pedro, seguramente. Seguramente tendremos al frente. A este paso terminarán vendiendo las Galápagos y el panecillo, porque no la obesidad, que es el desmérito, digamos, fundamental de los partidos de centro izquierda, más de izquierda correísta, que han gobernado este país, hicieron de la burocracia ecuatoriana el manantial para poder sustentar, mantener un partido político de grandes mayorías de clase media avispada. Yo por lo menos tengo esa impresión. Y le pido a Ramiro Crespo, con todo el respeto a mi clase, porque yo soy de clase media a todo orgullo, pero digo, economista Ramiro Crespo, ¿cuál es el interés básico que tiene esta medida? ¿Combina o coincide con el exministro Pozo de que es
solucionar los problemas fiscales. Eventualmente, como sugiere el vendedor máximo, el técnico, el estratega, el hombre que le pone al presidente Moreno las cosas en sus 5 sentidos para que los aprecie y él considere y resuelva, un hombre experimentado como Santiago Cuesta, en 20 años nos va a dejar sin nada este quiebre, digamos, de propiedad o a través de estas concesiones que se acabarán en cuestión de unos pocos años y que los próximos gobernantes no tendrán aparato administrativo estatal que les genere recursos para mantener la mismísima burocracia que ellos han generado. Entonces debe estar este momento complicado los planes de Correa en Europa. También asesta de alguna manera un golpe a las ideas de retorno de Correa, si es que procede a una instancia de privatizaciones amplias, necesarias incluso para rescatar recursos que optimicen la economía de producción y paguen las deudas. Así hay que expresarse ante la gente de toda condición social e intelectual y de cultura variada. Tenga la bondad, su opinión es muy necesaria por su experiencia y su didáctica. Tenga la bondad. Lo de Mauricio. Bueno, lo de Mauricio no está muy claro. Básicamente Mauricio está diciendo que se debe o no se debe concesionar. No es una definición clara del Estado, dice, concesionar. No es una definición clara. Pues no está diciendo nada más que yo, por lo que veo. Muy subjetivo. No me parece que es toda la declaración de Mauricio. Pero el complemento es que la obesidad estatal, si no se corrige, a poco tiempo vamos a tener que vender las Galápagos. Sí, pero yo creo que son dos. Mauricio quiere intervenir. No, pues de aquí yo no puedo pasar a mi consola. Ya le llamamos Mauricio. Dejemos que intervenga Mauricio para que explique su... Ya, él es una persona muy... Me parece muy bien, me parece muy bien. Claro. Vamos a darle un tiempito al compañero para que se conecte con el señor economista Mauricio Pozo, con todo lo que significa para ustedes. Pero sí espero que me dejen un tiempito a mí también, ¿no? No, tú me estás pidiendo y yo te complazco para entender bien cuál es el planteamiento que resulta no tan específico, no tan claro. Él es mucho más claro que eso. Sí, pero aquí está la cuenta verificada. Mauricio, ¿usted nos puede explicar cuál es su inquietud? Gracias, Gonzalo, saludando a Santiago y a Ramiro. Quisiera dejar primero en claro de que yo no estoy en contra de las concesiones, yo estoy a favor de las concesiones. Inclusive decir que puede ser que concesionar la operación de CNT sea conveniente y no estoy en contra de eso. Lo que estoy diciendo es que hay que definir cuál es el rol del Estado, en qué actividades tiene que estar presente el Estado, como obviamente es educación, salud, justicia, seguridad, y que aquellas actividades donde el Estado quiere actuar de empresario son las que tienen que ser motivo de concesiones, tienen que ser motivo de alianzas público-privadas, de inversión extranjera o la figura que se defina, porque si no hacemos eso, estas decisiones aisladas de que hoy concesionamos CNT, mañana hacemos una cosa, están fuera de una política general. Eso es lo que yo estoy pidiendo. Perfecto. Una política general que permita ir reduciendo la obesidad estatal. Tampoco estoy diciendo que voten médicos o policías, pero hay todavía mucha obesidad en campos administrativos, inclusive dentro de las áreas de salud, de educación, hay mucha carga administrativa excesiva donde sí creo que... ¿Qué otra cosa tiene que esclarecer el señor exministro Mauricio Pozo o Ramiro? ¿Qué otra cosa buscarías que establezca, que esclarezca Mauricio? A mí me parece que está claro. Ya.
Entonces ahí viene tu intervención. Ten la bondad. Nos quedamos en stand-by, tal vez por alguna circunstancia, en homenaje a la audiencia. Economista Pozo, nos quedamos en stand-by. Tenga la bondad, Ramiro Crespo. Esta es Cadena Democracia. Bueno, muy buenos días, saludos a la audiencia, a Santiago, a Fernando, justo. A ver, me he pasado buscando en el Internet los estados financieros de las empresas públicas ecuatorianas y me encuentro, por ejemplo, en el caso del CNT, que sabía que íbamos a hablar hoy, con rendición de cuentas. Y nos hablan de una cantidad de cosas. Tercer puesto, por ejemplo, en Internet móvil. Tercer puesto es el equivalente al último puesto, ¿no? En este momento. Primer puesto en Perdona, Internet. igual, Sí, sin porque, homenaje a mi audiencia. Sí, porque el último, porque la primera, creo que es claro, Movistar, y después CNT. Y aparte CNT utiliza la red de una de las dos para Internet móvil. Entonces, tercer puesto en Internet móvil no es lo mismo que decir la última. Es como Argentina, que quedó vicecampeón en la Guerra de las Malvinas. Entonces, después tenemos, bueno, primer puesto en telefonía fija. Eso es una cosa que ya está bastante obsoleta. Bueno, segundo puesto en televisión pagada, etcétera. Habla de una cantidad de cosas, habla también asimismo de la Internet de las cosas y muchas cosas más, ¿no? Son como 70 socialmente responsables con el personal y los proveedores, socialmente responden, bueno, después sigue certificaciones, reconocimientos, una cantidad de medallas, buenas prácticas de desarrollo sostenible y todo maravilloso, lindo. Esa es la rendición de cuentas. Es la rendición de cuentas, ¿ah? Ojo. ¿Y cuál? Me voy a ver los balances. Ya, perfecto. Los balances, año 2012, 2013, 2014, activos, pasivos, dónde están las utilidades, etcétera. ¿Y no son balances auditados por una ¿Y no compañía. encontraste? No encontré. Como tampoco encuentro en Petroecuador, como tampoco encuentro en Petroamazonas, como tampoco encuentro una cantidad de empresas. Y les quiero recordar algo de la Constitución de la República del 2008. Ya. Ojo. Dice, el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, del artículo 315, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Bueno, las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes de acuerdo con la ley. Funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. Ahora voy a la parte medular. Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas empresas o sus subsidiarias, relacionadas o asociadas de carácter público en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al presupuesto general del Estado. Analicemos el caso de las Petro. El mismo ministro Pérez se ha quejado de que no se ha hecho la suficiente inversión en los pozos antiguos para impedir que se dañen y se llenen de agua de manera irreversible y produzcan menos. ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque en vez de que los excedentes, el superávit, vaya al presupuesto general del Estado, se ha utilizado el petróleo como una especie de colateral para recibir dinero de los chinos y la plata de los chinos ha ido directamente al gobierno central. Y lo que sobraba, se le daba, por lo que sobraba depende de muchas razones políticas, se le daba a estas empresas y a la vez, entonces usted tenía proveedores, compañías de servicios que no les pagaban por 2 años, pozos que no se mantuvieron como se deberían mantener. Entonces, una cosa es lo que se dice en abstracto, este Estado que resulta una cosa, una especie de Dios, ¿no? Y lo que es la realidad.
Entonces, ¿Y cuál es la realidad de nuestro Estado en este momento? Estamos viendo... ¿Qué encuentra Santiago Cuesta? ¿En qué condiciones lo encuentra? Estamos hablando primero del tema de balances, que eso es lo que me parece importante. Pero es que él topa el tema de los balances. Pero dice, perdón, yo estoy hablando, estoy claro, hablando de un contexto de lo que no se está cumpliendo. lo que no se ha cumplido, Sí. digamos. Auditoría, ojo, auditoría. Serán funciones de la Contraloría General del Estado, además de las que determine la ley, es el artículo 212, dice, dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría externa y del control interno de entidades del sector público y las entidades privadas que dispongan de recursos administrativos. Ok, ahora vamos a la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Nos vamos a la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Ojo, esto es del gobierno correísta. Nos vamos, viene auditoría. La Contraloría, artículo 47, la Contraloría General realizará el control externo mediante auditoría financiera a través de empresas especializadas en cada industria o sector calificadas para el efecto. La Contraloría determinará el proceso de selección de las firmas especializadas. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando? No se ha cumplido nada de esto. No hay auditoría externa. Pura retórica. No solo, bueno, o sea, esto... No más que retórica. Porque esto está muy lógico. Se escucha bien. Y aparte que está bien, si se lo interpreta así, habría que ver. Pero ¿qué es lo que ocurre? Son generalidades. Pero no se lo hace. No hay cifras. No se lo cumple. No hay resultados. Y perdón, estamos hablando de un contralor, que fue el señor Polit, durante 10 años, que no hizo nada de esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las compañías nuestras? Aquí se habla de la corrupción, se habla de las mafias de CNT y todo. ¿Qué es lo que está pasando? En definitiva, que los ecuatorianos no sabemos lo que está pasando con nuestras empresas. Y nos pueden estar robando de manera increíble, pero obviamente para aparentar que son eficientes, pagan un poco de utilidades. La pregunta no es, bueno, están pagando utilidades, pero son las utilidades que deberían ser, las utilidades que deberían pagar. Ahora vamos al siguiente tema. Me acuerdo aquí, yo decía, en la época de Correa, todo el mundo hablaba, pero hace obras, y yo decía, señores, la mejor manera de robar es haciendo obras. Entonces, señores, no porque nos den utilidades, nos están dando todo lo que nosotros vemos. Otro ejemplo. A ver. No porque nos dan utilidades. No todo lo que nosotros debemos recibir. ¿Qué debemos recibir entonces? ¿Qué le faltó a Correa demostrar su eficiencia al pueblo ecuatoriano? Escuche, pueblo ecuatoriano. ¿Qué le faltó? Primero debemos tener... ¿En qué les engañó a las gentes? En todo. Primero, para saber, concretándome el estado a las empresas, primero para saber esto, deberíamos haber tenido unas auditorías externas hasta ahora, hasta el año 2017, y el 2018 ya se debería estar cerrando con auditoría externa. Le comento, según mis fuentes, una de las grandes auditoras mundiales dijo que trató de auditar una de las petroleras, dijo que no podía dar una opinión si no ponía 90 páginas de observaciones al balance, o sea, calificar la opinión de que el balance estaba bien. Tenía que haber 90 excepciones. Eso, si una empresa, ojo, si una empresa privada hace eso, la cierran. Y ayer, no se olvide, el intendente Anchundia cerró una empresa del señor Rivera diciendo que no ha dado informes financieros desde el 2014. CNT, por lo que veo, no ha dado informes financieros, si alguna vez, o desde el 2014. Esta linda empresa que dicen ellos, los que sean... La joya de la corona. Entonces, ojo, ahora, yo lo que sí creo, yo no sé de dónde Santiago, eso eventualmente se lo puede hablar ya, saca este monto de 4.000, etcétera, eso habría que conocer mejor los números, pero a mí lo que me parece que debemos... La búsqueda suya no le ofreció estos resultados que Santiago ha encontrado. Porque seguramente ya Santiago conoce que está sacando de las empresas estas
las cosas que valen la pena para concesionar, está dejando las cosas que no valen, y él tiene tal vez una mejor idea de los flujos, etcétera. Pero yo no sé de dónde en este momento saca, y no puedo, y no voy a comentar, él nos explicará en el momento adecuado. Pero a mí lo que... ¿En qué quedamos de su diagnóstico? Entonces, en mi diagnóstico, que el proceso de concesión, el proceso tiene que ser manejado de una manera global, tiene que incluir el tema de las auditorías externas de todas las empresas, y una cosa fundamental, tiene que incluirse también en ese plan el desarrollo de los mercados de valores. Y déjeme concluir con esto, pero básicamente, en los 80, el desarrollo relativo a los mercados de valores era igual entre Chile, Colombia, Ecuador, México, etc. Ahora Chile tiene un mercado de valores donde hay transacciones, activos financieros de 300 veces del Producto Interno Bruto. En Ecuador únicamente 6%. Entonces, todo este proceso también tiene que estar compaginado con un verdadero desarrollo del mercado de valores, con un verdadero mercado. Y lo que yo tal vez recomendaría a Santiago y al gobierno ecuatoriano, que miren las experiencias de Ecopetrol en Chile, las experiencias de Petrobras en Brasil, para ver cómo podemos, porque esa tiene una ventaja: mantiene el Estado la propiedad, pero populariza la propiedad en manos de brasileños, ecuatorianos, una cantidad enorme de inversionistas de todas partes, pero también somete a las empresas a muchas regulaciones. Primero, en el caso de Petrobras, a la brasileña. Segundo, a la de Estados Unidos, porque se negocia en las bolsas de valores de Nueva York, y también al análisis permanente de muchos analistas que ven que su acción baja de pronto de 33 a 3 y van, por supuesto, a reclamar y pedir explicaciones. En Petrobras ocurre un lavallato y se vuelve un gran escándalo que ha repercutido en América Latina con el tema Odebrecht, etcétera, etcétera. En las empresas ecuatorianas del Estado podemos tener lavallato todos los días, y seguramente los tenemos y no nos damos cuenta. Ramiro, déjame hacerte una sola precisión de lo que tú has dicho. Tienes toda la razón. Sin embargo, ¿por dónde empezamos? ¿Por qué yo he hecho esta oferta al gobierno nacional, al presidente Moreno, y yo tengo que esperar la aprobación del presidente Moreno? Simplemente le hemos dado insumos, pero los insumos son interesantes. Por ejemplo, hablábamos con Carlos Pérez, el ministro de Hidrocarburos, y estamos en unas conversaciones y muy cercanos a sacar una licitación de concesión de Cardenillo y Santiago. Y entre las bases de la licitación que hemos venido conversando es ceder la cuenca hidrográfica y que gane la licitación la empresa que como mínimo nos venda el 20% de su producción a 3 centavos el kilovatio hora. Y va a ganar la licitación la que mayor porcentaje te venda a 3 centavos el kilovatio hora. ¿Saben ustedes, porque ya vendrán también... ¿Cuál sería el beneficio? Le voy a contar. Comprar energía eléctrica a 3 centavos el kilovatio hora. ¿Sabe cuál es la tarifa de la dignidad? La de los pobres, 9. ¿Sabe cuánto paga un habitante en los Estados Unidos por kilovatio hora? 8. ¿Por qué? Porque tenemos empresas mal administradas. Son empresas ineficientes. Yo hablaba con Carlos Pérez, 17,000 empleados. 12,000, 13,000, 14,000. Hay empleados de sobra por todos lados. Mauricio Pozo pide que se disminuya el tamaño del Estado. Tiene razón. Esta es la manera de disminuirlo. Ojo, respetando los derechos y con cheque en mano. Así como los trabajadores tienen derecho, el empleador también tiene derecho a despedir siempre y cuando liquide al 100% lo que le corresponde al trabajador.
Las metodologías de las empresas transnacionales son distintas según el país, o como diría nuestro público, doctor Santos, según la víctima. El comportamiento, los procedimientos que utilizan son distintos en cada uno de los países. Por eso la variedad de tarifas, la variedad de estatus, de tratamiento de los estados a las empresas o viceversa, se adaptan a las circunstancias, como son empresas, obviamente. Claro, bueno, como el refrán dice, si vas a Roma, haz como los romanos, ¿verdad? Pero yo diría las empresas transnacionales tienen un código de conducta para todos los países, que es la ética, la eficiencia, la responsabilidad social. Mire, Gonzalo, yo le voy a decir una cosa. A mí me ha agradado este programa porque se ha vuelto al tapete un tema que se archivó hace 40 años. En los años 80 se habló de las privatizaciones, hubo emoción de aquellos que están en contra y aquellos que están a favor. Creo que el país se ha quedado estancado en la historia. Hoy estamos ya en 2019, recién se retoma el tema. Yo lo veo bien, pero quizás no es solo, yo lo veo a Santiago muy entusiasta, pero no es solo de vender las cosas, hay que vender al país. Usted puede, en Burundi, si a usted le ofrecen una mina regalada, usted no va, porque es un país destrozado por la corrupción, por las guerras civiles, por las enfermedades, ¿no? El Ecuador, lamentablemente, especialmente los últimos 10 años, tiene una pésima fama ante los inversionistas. Aquí está Ramiro, que tiene una calificadora de riesgo. Entonces, hay que vender al país, hay que decir que el país es digno de la inversión. Y eso es muy difícil. Aquí no hay tratados de protección de inversiones, aquí hay un SRI abusivo. Mire, acaban de pagar las compañías, acogiéndose a la, moratoria tributaria, pagaron impuestos mordiéndose la lengua, porque eran impuestos injustos. El SRI les extorsionó, pero dijeron, ya, nos libremos de eso. Y eso no ha cambiado. Pero usted es partidario de un esquema en donde se lleven la carne y nos dejen el hueso. No, no. Yo soy partidario de que el Estado tenga sus funciones. Eso es lo que comenta la gente, ¿verdad? Sí. Son estereotipos. Mire, le acabo de oír a mi buen amigo Marcelo Larrea hablar de CNT como maravilla. CNT es una basura, como son las empresas estatales. Es una tarea de rateros. Vea, yo fui profesor muchos años en la Universidad de las Américas de Derecho Económico. Y yo, ¿cómo nos demuestra que son una caterva de rateros? Fíjese, había el Pacifictel, que era la hermana de Guayaquil. Tuvo durante 7 años en el presupuesto para hacer el cableado por CIRS, no me acuerdo la urbanización Kennedy. 7 años. Se robaron la plata. Vino el 8º gerente y dijo, ¿y dónde está este cable? Ya se han gastado 7 veces. Es una corrupción. Fíjese, en tiempo de Correa también ya se votó un par de sinvergüenzas. Por eso, exactamente, ¿qué dijo Marcelo Larrea? Es una linda empresa. ¿Qué dice Ramiro? Con toda seriedad, ¿dónde están los balances? ¿Dónde está el auditor que diga es una maravilla? Yo estoy pidiendo a Alfredo Corral que nos dé una impresión, pero no lo ubicamos como excontralor general del Estado. ¿Cuáles son la lista de méritos y desméritos, por decirlo de esta manera, para que me entienda el público, que tiene una empresa antes de ser escogida, de ser seleccionada y de ser cotizada con objetividad para las partes? No sé si esté claro, porque esa es la operación que está haciendo Santiago, buscando la mejor alternativa en beneficio, dices tú, del Estado, que significa de los ecuatorianos. De los ecuatorianos. Eso digo que significa de los ecuatorianos. Debería así hacer. Pero tú estás facilitando que se quede la carne en manos de los concesionarios y que el hueso nos leguen a nosotros en el tiempo. Un poco así está reclamando el público. Explícale a la gente. Te lo voy a poner de manera más fácil. Bueno, no soy tan tonto como... No, para que el pueblo lo entienda. Si yo mañana te vendo
y te digo, quiero concesionar un carro que está sin motor y sin llantas, ¿vas a tener comprador? No. Te lo van a comprar a precio chatarra. Hagamos comparaciones de la eficiencia del Estado. Y yo estoy de acuerdo con Mauricio Pozo. ¿Cuál es el rol del Estado? El rol del Estado no es manejar una telefónica. El rol del Estado no es manejar eléctricas. El rol del Estado no es manejar la aviación. El rol del Estado no es fabricar uniformes. El rol del Estado no es un montón de porquerías que tenemos en la panza del Estado, que tiene un montón de burocracia y que nos cuesta una fortuna. Entonces me dicen, ¿por qué no vendes correos del Ecuador? Porque el correo en todas partes del mundo, cuando nació el Internet, es como decirle, ya las cartas no se envían, los paquetes no se envían. Por lo tanto, el señor Correa, que acusó a todos los economistas que no eran adeptos a su programa, le dijo que eran contadores. Desgraciadamente hoy descubro que lo único que no ha sido Correa es contador, como le puse en un Twitter. Se graduó en la Universidad de Indiana, sacó un masterado, no sé qué porquería sacó, porque es porquería, no habla inglés. Se fue a Bruselas a sacar un PhD o un doctorado, no habla francés. Pero de contabilidad, creo que esa clase se le escapó. Porque no hay contabilidad. Le decía a Ramiro... Pero él parece, o se cree un macroeconomista. No, se cree un macroimbécil, que es lo que es. Que son dos cosas distintas. No lo digo yo, por supuesto, y se lo he dicho personalmente inclusive. Yo no le tengo miedo a Correa. Me enjuició, lo demandé, gané 4 años. Me tuvo con boleta de captura, me tuvo a orden de presentación. Correa no es santo de mi devoción, y se lo he dicho 1000 veces. Pero lo primero que decía Ramiro es, solamente hay 3 empresas en el Ecuador del Estado que tú tienes balances que son auditados, confiables, y doy los nombres: Banco del Pacífico, Corporación Financiera Nacional, Ban Ecuador. Se me puede escapar 1 o 2 más, pero el resto no tiene información. ¿Ellos sí tienen estudios auditados? Por supuesto, ¿Por balances auditados. Por empresa, por ejemplo, el Pacífico. Por empresas internacionales de reconocido prestigio, y están supeditadas por... Entonces, ese tipo de empresas, sí, esas son la carne, no el hueso. La pregunta que decía Ramiro es correcta, porque da 100 millones de utilidad, o los 200 que dice Marcelo, porque tampoco puede tener la información, porque no la hay. ¿Es el número correcto? ¿Es lo que debería dar? Y yo te garantizo que no. Gánese la silla municipal. No le vacilo a Juan Carlos Solines. Es un tema que no involucra a la decisión de un futuro alcalde, potencialmente. Es uno de los tantos y tantos candidatos, pero Juan Carlos Solines, que estuvo vinculado a alguna instancia administrativa que hacía este tipo de verificaciones, igual como lo haces tú, Santiago, quiere ponerte podríamos decir, estas argumentaciones para efectos de que también le des una respuesta a esas consultas que te comienza a formular a nombre de la ciudadanía como candidato a la alcaldía de Quito, la urbe más importante del país en términos políticos, especialmente es de la capital de la República, ¿no es cierto? Entonces, me encanta que nos haya llamado Juan Carlos. Lo hizo a propósito de qué circunstancia puntual. Gracias, Gonzalo. Un saludo a toda la audiencia, a los allí presentes. Yo soy uno más de los tantísimos candidatos, pero soy el mejor, eso sí usted lo sabe. pero sí. En todo caso, me estuve escuchando atentamente la entrevista. El mejor candidato a la alcaldía de Quito nos expresa concretamente cuál es su punto de vista sobre este proceso que está liderando el presidente Moreno, pero con un accionar que hay que atribuirle a Santiago Cuesta,
el facilitador, el asesor fundamental del presidente para estas materias, donde nota aciertos y anota cosas que no le agradan, seguramente oscuridades, falta de definiciones. Usted tiene experiencia en estas materias, Juan Carlos. Sí, efectivamente, y por eso me he permitido llamar, Gonzalo, porque aparte de que mi ejercicio profesional, académico, como catedrático, siempre he estado involucrado en estos temas, también fui autoridad. Y yo entiendo perfectamente bien que en un país en época de crisis tiene que ser muy creativo en la búsqueda de recursos para no meter la mano al bolsillo a los ciudadanos. Y en ese contexto entiendo que el gobierno esté buscando alternativas para optimizar la consecución de recursos y en ese contexto entiendo que se enmarca esto de CNT. ¿Cuáles son sus objeciones o lecturas? Sin embargo, en las últimas semanas se ha destapado una olla de grillos en el sector de las telecomunicaciones. Es decir, el caso del señor Topic nos ha puesto en evidencia que el sector de las telecomunicaciones fue presa de las actividades de corrupción y de lavado de activos que están siendo investigadas. Por otro lado, la semana pasada, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. No se separe del teléfono. Ya, la semana pasada y esta semana se ha evidenciado los tentáculos de grupos de interés, uno de ellos el señor Topic, en el sector de telecomunicaciones a nivel de las más altas autoridades y del órgano de regulación. Entonces, yo creo que es un sector que requiere urgentemente ponerse en orden, que tiene que despejarse hasta dónde llegaron los tentáculos de la corrupción, que incluye la administración de CNT, porque creo que el sector de telecomunicaciones tiene varias frentes, ¿no es cierto? El frente de infraestructura, que son todas las redes, la fibra óptica que se tendió, en donde Andinatel gastó, el CNT gastó millones de dólares sobre pretexto de expandir su red de fibra óptica. Pero usted no está diciendo, manifestando que el drama de la asociación política, digamos, de los respaldos o los entornos de carácter político, lo que necesitamos son entornos de garantías para el país, de que una medida de concesión o una resolución para concesionar este renglón de actividades administrativas del Estado van a estar en buenas manos, con grandes garantías para el país y con una rentabilidad mejor que la que ahora tenemos. A lo que voy, Gonzalo, es que es un tema que va más allá de auditorías de los estados financieros o del estado real de la compañía CNT. Dicen que la compañía CNT bien administrada. ¿Cuáles son sus parámetros que deben ser utilizados? Tenemos que ver qué sucedió en el sector de telecomunicaciones con esa empresa en los últimos años. Y le escuchaba al señor Cuesta que decía a Santiago, que decía hace un momento que para justificar esta búsqueda de eficiencia de la compañía, que los precios de Internet y de los paquetes aquí en el Ecuador son mucho más caros que en los países vecinos. Efectivamente, son mucho más caros, pero Santiago recordará que en los últimos meses uno de los motivos por los que se destapa estos escándalos de corrupción y de los tentáculos de Topic en el sector de las telecomunicaciones es por una investigación que el mismo Santiago impulsó desde la presidencia para que se investigue e incluso se sancione a empresas que estaban sacando Internet vía Colombia, porque justamente era más barato hacerlo por esa vía. Entonces, por un lado, se habla de que los precios aquí en Ecuador son más caros que en otros países, y por otro lado, se estaba pretendiendo que se sancione a empresas que estaban compitiendo con el señor Topic y dándole una alternativa por vía terrestre, de sacar el tráfico de Internet por vía terrestre, dándole una alternativa de mejores precios a los consumidores y a los ciudadanos. Entonces ahí encuentro yo una suerte de contradicción o de inconsistencia entre lo que se ha argumentado hoy día para concesionar CNT frente a lo que se ha venido haciendo en los últimos meses y que justamente ha sido de las causas por las que se ha revelado en la trama de corrupción en el sector de las telecomunicaciones. Entonces, a la final le está beneficiando a Topic con esta metodología que quiere Santiago impulsar, digamos, y asesorar al señor presidente utilice para el efecto. No digo eso, lo que digo es que en los últimos meses se ha evidenciado que ha habido una influencia y una injerencia del señor Topic para beneficiarse a través de procesos sancionatorios. Pero debe haber comenzado por Santiago la operatividad estratégica del el señor Topic, ¿no? Bueno, de hecho, el proceso si de es que me dejo pretendió... seguir de su, ¿qué le digo? De su
gran interrogante. ¿Santiago Cuesta es hombre de Topic o va hacia a canalizar a Topic toda la fuerza de la privatización o de la concesión? ¿Qué quiere decirnos? No logro entenderlo, doctor. Yo a la conclusión a lo que voy es muy simple. Se ha destapado una olla de grillos en el sector de telecomunicaciones que tiene como protagonista al señor Topic. Ha habido una acción de gobierno en los últimos meses a través del regulador que ha buscado sacar de mercado a empresas que competían con mejores precios a la actividad de Topic en el cable submarino, y por tanto cualquier gestión de esta naturaleza, como por ejemplo concesionar o privatizar o dar en administración la CNT, debe partir primero de poner en orden el sector, de clarificar cuál ha sido el nivel de corrupción que ha habido en el sector, incluyendo a la compañía CNT, y luego sí, una vez puesta la casa en orden, ver de qué forma se pueden buscar mejores opciones para el país y para los ciudadanos. ¿Qué aconseja usted, candidato? Yo aconsejo eso, justamente, que se dilucide esta trama de corrupción que se ha destapado en el sector de telecomunicaciones, inclusive la denuncia de la Posta que salió antes de ayer, es una denuncia muy grave, que se dilucide eso, que se dilucide qué pasó en los últimos, al menos donde se pueda fiscalizar. Ahorita la Contraloría tiene abiertas procesos de análisis en el sector de telecomunicaciones. Hay que esperar a ver cuáles son los resultados de esos procesos y tener una película clara de lo que está sucediendo en el sector antes de proceder con este tipo de transacciones. ¿Usted le puede dar un apoyo al señor presidente, con todo respeto al señor presidente de la República, para que le averigüe a Santiago Cuesta? ¿Cuál es la pregunta del millón? La pregunta del millón es... Del presidente a su asesor. Yo, si fuera presidente, diría, a ver, a mí me traen primero una radiografía del sector de telecomunicaciones. Es lo que nos está comprometiendo a Santiago. En cuyo contexto está la CNT como una pieza más, y yo no voy a hacer ningún movimiento de piezas mientras no sepa cómo está el rompecabezas de las telecomunicaciones, Muy bien. quién es quién ha intervenido, y cuando tenga yo un diagnóstico claro de qué es lo que se ha hecho con CNT, por ejemplo, porque no so pretexto de que se va a dar en administración, vamos a ocultar y a tapar todas las trafacías que se cometieron en esa empresa en los últimos años. El presidente Moreno tiene que apelar a una asesoría paralela para que se dé perfecta cuenta de qué conviene al país y qué le conviene a su administración. Mi posición siempre ha sido constructiva, Gonzalo. Usted sabe que yo he sido un crítico durante más de 12 años del sector de las telecomunicaciones. Yo estoy a disposición de contribuir con mis conocimientos del sector a lo que se necesite. La idea es que se clarifiquen las cosas y que no se perjudique a un recurso fundamental de los ecuatorianos. Santiago Cuesta, en Cadena Democracia. Ten la bondad, Santiago. Muy sencillo, Juan Carlos, y te hago la pregunta de frente. Si yo me dedico a hacer lo que tú pides, nunca termino. Por eso yo dije muy claramente, voy a pasar los activos que se requieren para el funcionamiento de CNT, pero el cascarón queda. Aquí Juan Carlos creo que se quedó un poco con la idea de el correísmo, es decir, yo controlo todo. El presidente Moreno es un hombre dialogante. El presidente Moreno, primero, antes que nada, ha dicho que hay el fomento un gran acuerdo nacional. Vamos a escuchar a todas las partes, vamos a invitar a todos a que participen de esto. Nadie va a tapar corrupción en CNT, ni en el Ministerio de Telecomunicaciones, ni en Arcotel, ni en ningún lado. Y si el señor Topic, que yo personalmente creo que ha cometido actos tremendamente dolosos, que a ti me depositen a mí 13,5 millones en la cuenta y me dé cuenta 6 años más tarde que me depositaron. Si mañana me depositan $200, pues probablemente no me dé ni cuenta. Pero si me depositan 100,000, voy a saber que algo anda mal en mi contabilidad. Por eso dejamos CNT como cascarón para que sea objeto de investigación. Ojo, nuevamente, independencia de las funciones del Estado, de la Contraloría. La Contraloría tendrá que entrar ahí a hacer todas las investigaciones y luego tendrá que ir a la justicia. No pidan al señor presidente de la República, que es un demócrata, que él maneje la justicia, porque entonces volvemos a lo de Correa. Me encantaría que Juan Carlos nos diga mañana cómo va a ser para manejar la pérdida del metro de Quito, ya que él es el mejor candidato, según lo dice él. Moncayo dirá lo mismo. ¿Cómo va a ser para manejar el metro de Quito? Probablemente él vaya a tomar mi misma oferta, lo va a concesionar
porque él será como municipio de Quito un pésimo administrador, como es un pésimo administrador el Estado en todo. Hay que redefinir, y coincido con Pozo, hay que redefinir cuál es el rol del Estado. Vamos a ver, usted me pide que le hubiera... Ah, sí, ya estamos. Por favor, Marcelo, por favor, Jorge, un minutito si son tan amables. Es el otro tema que ha generado una expectativa fantástica, pero me gustaría que intervengan la final. Si quiere usted, Mauricio ya no está en línea telefónica. En la línea telefónica, ¿continúa el candidato? Tenga la bondad, candidato, el mejor candidato que dice es... Tenga la bondad. Él lo dijo, no yo. Ya dos han dicho, Gonzalo y Santiago han dicho. Eso. Simplemente respondiendo a lo que dice Santiago, creo que estamos hablando de dos cosas distintas. Yo lo que digo es que cuando hablaba él como justificativo de esta transacción con CNT, de que debemos buscar mejores alternativas para el usuario final, mejores tarifas que podrían darse con una administración más eficiente, le digo que ahorita hay cosas que el gobierno puede hacer desde el Arcotel y que ha venido haciendo en sentido contrario. Por ejemplo, dar alternativas de salida del tráfico de Internet a través de vía terrestre, que es justamente lo que Santiago Cuesta pidió al Arcotel que se investigue y que se sancione, ¿no? Porque supuestamente se perjudicaba a CNT. La carta que tú enviaste, Santiago, al Arcotel decía justamente, aparte que se investigue y se proceda con sanción de corte de cables, decía que se está generando un perjuicio a la CNT. Entonces, si es que eventualmente, cosa que yo estoy en desacuerdo, no se genera ningún perjuicio, es más, la CNT saca gran parte de su tráfico vía terrestre, entonces estaría dando un tiro en los pies si es que se coarta esa posibilidad absolutamente legítima de sacar Internet por vía terrestre. CNT sería uno de los mayores perjudicados, pero digo, se argumentó que se estaba causando un perjuicio a CNT. Entonces, si es que en el mes de octubre Santiago Cuesta manda una carta al regulador diciendo que se está causando un perjuicio a la empresa que hoy día se quiere conceder la administración, lo que yo digo es que primero hay que dilucidar esos temas para saber cuál es la real situación en el mercado de CNT, decir, a ver cómo opera CNT, cómo saca su tráfico CNT, qué tarifas presta CNT, por qué son tan caras las tarifas de CNT, y luego, con todo eso que va a destapar otros círculos y otros argollas de corrupción, tener ya una película clara para saber qué se va a hacer con CNT como uno de los activos más valiosos que tiene el Estado. A ver, Juan Carlos. ¿Dónde? Perdón, Juan Carlos, creo que debo aclararte. Tú haces referencia a una carta. Efectivamente, a mí me llegó una denuncia en la cual me decían que había una orden de corte por parte de Arcotel a una empresa que creo que tú eres el abogado, Broadband y Univisa. No soy abogado. Yo pedí simplemente que se me informe. Creo que es asesor, no asesor. abogado. Bueno, no sé. Que se investigue y me informen cuál es la real situación de eso. Porque me decían que se perjudicaba a CNT. Si tú lees la carta, que me gustaría que la leas porque dejas la impresión de que yo estoy interfiriendo, no interfiero. Simplemente digo, infórmeseme de lo que ha ocurrido. Simplemente, así como tú te llegas mañana si es que ganas la alcaldía de Quito, vas a pedir que te informen cómo fue que se hizo el metro. Yo te dije informe, nada más, no he interferido. Ahora, yo no puedo concesionar un organismo de control, que es lo que tú estás tratando de mencionar. Yo puedo concesionar la administración de una empresa que el organismo de control ha tenido fallas, no me cabe ninguna duda. Han pasado 5, 4 administradores en los últimos 30 días. Arcotel ha sido un desastre. Ha sido un problema Arcotel. Arcotel ha sido un nido de corrupción. Que Arcotel ha sido manejada por el señor Topic y el señor Glass. No me cabe la menor duda. Que hay que hacer una limpieza total de esas instituciones. No me cabe ninguna duda. Pero esa no es mi función. Mi función es optimización del Estado. Yo tengo que buscarle, 1, recursos para el Estado. Y ahí la última parte que quería intervenir para que, por favor, Ramiro, me dé un tortazo, porque yo estoy peleando porque el 50% de los recursos vayan para pagar deuda cara y el 50% de los recursos ingresen al flujo de el Banco Central, y el Banco Central, que a su vez es dueño, y algún día conversaremos de eso,
es dueño de Pacífico, de Seguro Sucre, de la Corporación Financiera Nacional, y va en Ecuador que le inyecte la mayor parte, el 50% de ese dinero se lo inyecta a la economía ecuatoriana, porque eso es lo que va a hacer crecer la economía ecuatoriana si nosotros logramos darle capital a esas instituciones para que puedan prestar en la calle. Nuevamente al Banco Central darle más recursos de lo que le han dado en el pasado. Fernando Santos. Ahí sí discrepo con Santiago. Dale más plata a Seguro Sucre, que es un arca sin fondo, por favor. No he dicho que le des plata a Seguro Sucre, Fernando. Ha dicho que lo pongas... ¿Por qué lo considera arca sin fondo a Seguro Sucre? Y hay un quinteto... Antes había aquí una orquesta que se llamaba Quinteto América, pero con todo respeto al Quinteto América, ahí hay un quinteto que ha manejado a su gusto y sabor esa entidad aseguradora del Estado. Por supuesto, y con total corrupción e Así ineficacia. Usó el gobierno, Correa tomaba las empresas, se tomó las empresas privadas para hacerles arcas. Siguen ahí los mismos y los mismos. Exactamente, no darle más dinero. Yo quisiera primero rescatar dos cosas muy cortitas. Primero, esa indicación de Santiago, exactamente, de Santiago, de que va a haber toda transparencia. Inclusive usted le has invitado a Gonzalo. Yo aplaudo esa iniciativa, que estén periodistas, que esté el sector privado, que estén las cámaras, que se haga esto con transparencia y limpieza. Y segundo lugar, yo sí discrepo en darle dinero al Estado. Ese dinero que se haga un fondo, como cuando en tiempo de Sixto Durán se creó el Fondo de Solidaridad, para quitarle de la tentación del Estado de hacer caja chichirimico, ese dinero que se guarde para proyectos futuros, caja chica. Pero ¿qué pasó con el Fondo de Solidaridad? Le puso Lucio a su cuñado y después vino Correa y le puso al pícaro de Glass. No, ese dinero guardarlo como hace Noruega, como hace Suecia, como hacen estos países, para proyectos de inversión. No gastarse el capital, gastarse solo el interés que produce. Economista Ramiro Crespo. A ver, yo creo que la idea fundamental es que el Estado es un pésimo administrador. Ahora, tenemos en la Constitución un límite en este momento de que el Estado tiene que ser el dueño de estas llamadas áreas. Como se está queriendo hacer el tema que se analice, por ejemplo, en el campo petrolero, los ejemplos de Ecopetrol, Petrobras y también en CNT y en otras empresas, para que esa capitalización, esas nuevas empresas sean hechas a través de la Bolsa de Valores y se permita también a los ecuatorianos participar. Ecopetrol vendió acciones, ya creo que en este momento está el 18% de la participación vendida a inversionistas de todas partes del mundo, pero a través de supermercados vendió al pueblo colombiano. Yo creo que nosotros debemos hacer que esto sea, o sea, no estoy hablando, estoy hablando de concesionar, pero ¿cómo? Capitalizando a las empresas, o sea, que las empresas se capitalicen. El criterio de la gente somos los auténticos dueños. Como lo he dicho, y te decía Gonzalo, y le reclamé a un periodista, no me vengas con que eres periodista, tú eres ecuatoriano y eres dueño de las empresas, y yo quiero tu criterio, y no quiero solamente tu criterio, quiero tu firma en una carta donde tú te opones o criticas el proceso por A, B, C motivos. Es decir, ¿pero qué rectificaciones te llevas a cuestas a poner a consideración o a sugerirle al presidente de la República? A ver, todo esto es tan verde todavía. Sí. Primero... Te voy a dar una copia para que no te olvides de ninguna de las rectificaciones que te piden. Lo que te estoy pidiendo es simplemente lo siguiente. Esto es simplemente una idea, que empezamos con quiénes. Empezamos como se deben empezar estos procesos. Empezamos buscando qué banca de inversión estaría interesada con cero costo, como lo conseguí, a hacer participar en este proceso. Segundo, hablar con los trabajadores. Es la parte más importante. Ellos son los que hacen la empresa. Hablar con ellos, ponerme de acuerdo con ellos. Una vez que ellos se ponen de acuerdo con nosotros, me dicen cuáles son sus expectativas. Ahora me toca la parte
de los empresarios, me toca la parte de los políticos, me toca la parte de todos, la sociedad ecuatoriana que debe estar representada en esta comisión de 50, 60 personas, para decirles, señores, esto es así de transparente, esto es lo que se intenta hacer, ustedes decidan, porque este es el dinero de todos, no es el dinero de Cuesta, ni de Moreno, ni de Alianza País, ni de un partido político. Este es el dinero de todos los ecuatorianos. ¿Qué destino tengan los fondos? Señores, esa no es mi función. Esa función la decide el presidente de la República. En el momento en que ustedes ganen las elecciones, entonces decidan si va al fondo a un tipo noruego, si se capitaliza el Banco Central, que las reservas se las robó Correa, y de vuelta a Correa, ¿qué le dio al Banco del Pacífico? ¿Qué le dio al Banco Central? Banco del Pacífico, Corporación Financiera Nacional, Ban Ecuador y Seguro Sucre por 2.100 millones de dólares que se sacó de la Reserva Monetaria. La pregunta es, ¿recapitalizamos al Banco Central o lo dejamos quebrar al Banco Central? Muchas gracias, Santiago, muchas gracias, Fernando, muchas gracias a ti también. Querido amigo Ramiro Crespo, señoras y señores, nueva ofensiva contra el régimen. Señores, vamos a respirar el aire fresco de una innovación en una sociedad que tanto ha venido sufriendo y a la que hemos sido incluso inequitativos e injustos en algunos episodios, confrontativos, complicados, difíciles de analizarlos, pero que no hemos sido dignos de ubicarnos en un estatus de comprensión de su tragedia. Ahora comencemos a respirar con el pueblo de Venezuela este nuevo aire y esta nueva atmósfera de libertades. Señoras y señores, que viva Venezuela libre. Inicio